barcos y los aviones de guerra de Estados Unidos y de Rusia, se prepara la batalla final en Siria. En este momento, miles de soldados sirios están listos para atacar a los terroristas. Los tienen rodeados. Es el último gran territorio controlado por el terror y puede ser rescatado. Pero las cosas no son tan fáciles. Detrás está Washington y Moscú. Además hay fanatismo, trampas, engaños. Es un verdadero tablero de ajedrez bañado en sangre. Son 500.000 de muertos. Es Siria y esto quizás sea el final. Idlib, la provincia en el noroeste de Siria. Aquí están concentrados todos los milicianos y rebeldes que se negaron a reconciliarse con el gobierno. En Idlib viven 3 millones de personas, entre ellos más de 1 millón de sirios desplazados. Entre ellos 30.000 rebeldes, milicias y terroristas, todos revueltos y armados. El grupo terrorista más peligroso, Hayat Tahrir al-Sham, un Frankenstein de la antigua Al-Qaeda, controla la provincia. Ha formado un gobierno y oprime a todos los que no acepten su ideología. El gobierno de Siria ha enviado al ejército para recuperar Idlib. En este momento, los militares sirios tienen rodeada toda la provincia y están listos para atacar. مكافحة جبهة النصرة في إدلب مهما كان التضحيات. Rusia advierte que rebeldes y terroristas están preparando un ataque químico contra la población para luego hacer creer al mundo que el gobierno sirio tiene la culpa. Estados Unidos dice que es al revés, que el gobierno sirio estaría planeando el ataque químico. We are obviously concerned about the possibility that Assad may use chemical weapons again. We had hoped that our strikes had created structures of deterrence to convince the Assad regime not to do that, just so there's no confusion here. If the Syrian regime uses chemical weapons, we will respond very strongly. And they really ought to think about this a long time before they come to any decision. Rusia y Siria alertan que si el ataque químico ocurre, Estados Unidos lo usará como pretexto para atacar al gobierno de Siria. Estados Unidos ya ha enviado un destructor con 56 misiles guiados a bordo y un bombardero con 24 misiles. El gobierno sirio le ha advertido a Estados Unidos que ni se le ocurra atacar ni detener la recuperación de Idlib. Rusia, en un aparente acto de respaldo a Siria, ha enviado su más fuerte muestra de poder. Han llegado 25 barcos de guerra y 30 aviones, incluidos varios bombarderos. La ONU ha pedido un alto y la paz a todas las partes, porque alerta que Idlib se convertirá en un infierno. Comienzo contigo, Juan. La pregunta, el ejército de Siria tiene rodeada en este momento a la provincia de Idlib, donde se concentran los terroristas y rebeldes. Están listos para disparar. ¿Qué significado tiene esto? Es la última señal de una guerra que definitivamente tiene que terminar con este ataque y esta toma definitiva por parte del ejército árabe sirio, que definitivamente ya ha logrado vencer en todas sus batallas contra el terrorismo en esta guerra que ya lleva más de 7 años. Y es muy significativo que Estados Unidos también esté preparándose para una respuesta a este ataque a Siria, a Idlib, por parte del ejército árabe sirio, debido a que representa, yo diría, el fin de la guerra, el fin de la guerra contra el terrorismo. Y bien sabemos, que hemos estado en Siria en varias oportunidades, que Idlib es una zona clave en donde Siria puede partirse en dos, por la ubicación geográfica estratégica en donde está ubicado Idlib. De ese punto de vista, esta es, diría yo, la madre de todas las últimas batallas, no de todas las batallas, de las últimas batallas
en la lucha contra el terrorismo, un terrorismo que, como todos sabemos, ha sido inyectado de forma deliberada para poder, ¿no es cierto?, continuar con este plan de derrocar al presidente Assad, que ese es todo el objetivo en esta alianza también perversa con Estados Unidos y el Reino Unido. Pues esta sería la primera y última oportunidad para el ejército de Siria para prácticamente recuperar el control de todo el país. Recuperarían en este caso el territorio noroeste. Recordemos que Idlib está muy cerca de Alepo, que ya fue, digamos, limpiada de estos mercenarios internacionales, más o menos de 80 países. Sería una victoria clave para el ejército árabe sirio. Sin embargo, vemos cómo es la repetición de justo lo que ocurrió en abril. Es una copia precisamente de lo que ocurre en abril. Provocan la bandera falsa y días después Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña hacen el ataque a blancos del ejército árabe sirio, ¿no? Entonces Estados Unidos, por supuesto, va a impedir, más que, creo que a sus terroristas no le importan en este momento ya nada, creo que es más bien salvar la vida de sus asesores. Está repleto de asesores tanto británicos como estadounidenses. Por ejemplo, salió una nota hace poco de que hay un ejército de mercenarios llamado Olive, que es muy parecido a Blackwater, pero Blackwater está muy ocupado matando yemeníes, que están asesorando precisamente a los terroristas de Tahrir al-Sham o Al-Qaeda, o como los quieran llamar, en la zona de Idlib. Entonces lo que buscan hacer es crear esta bandera falsa, probablemente matar a ciertas personas, a civiles secuestrados. Han secuestrado muchas personas y la respuesta sería inminente a través de, primero desde el Mediterráneo y posteriormente desde el Golfo Pérsico, desde la base de Al-Ubaid en Qatar. Sin embargo, Estados Unidos tiene demasiadas artimañas y todavía recordemos que ocupa una parte importante al este del país. Bien, oye, ¿y qué esperan en disparar los soldados del ejército de Siria? Porque ya están ahí. No están embolsados todos los terroristas en la capital de Homs, sino en toda la provincia. Entonces tienen que coordinarse precisamente para que no empiecen a brotar tanto en Idlib como en las provincias cercanas en Alepo, porque cuando ocurra esto van a salir, digamos, las células durmientes de estos grupos, y también corremos el riesgo de que bandos del ejército turco invadan por el norte nuevamente el país en apoyo de estos grupos terroristas. Hablemos del ataque químico. Rusia alerta que los rebeldes están preparando un ataque para luego echarle la culpa al gobierno sirio, pero Reino Unido y Estados Unidos contestan que las acusaciones de Rusia no son fundamentadas, que incluso caen en contradicciones y que hay probabilidad de que sean ellos, el gobierno de Siria, en estar preparando el ataque químico. ¿Qué me dices de todo esto? Bueno, hace unos días, más o menos una semana, el personal ruso en Washington le mostró precisamente en la Casa Blanca al halcón John Bolton las evidencias que tenían sobre este presunto ataque químico, y John Bolton prácticamente lo que dijo fue: aunque las presenten, nosotros vamos a atacar, ¿no? Pero bueno, este rechazo es consecuente por parte de Reino Unido y por parte de Estados Unidos, cuando fueron ellos quienes adiestraron desde 2011 a las tropas de invasoras mercenarias en el uso de armas químicas, tanto gas sarin como armas de cloro. De hecho, hay una aldea que se llama Jisr al-Shugur, que está en Idlib, y ahí en Idlib precisamente está el personal británico de mercenarios mostrándole cómo manipular estas armas y preparando para presuntamente hacer 2 ataques químicos. No se sabe bien la locación, probablemente sean en la misma provincia de Idlib, y minutos después, horas después o días, será atacado por el USS Ross y los Sullivans, que están atracados en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Sin embargo, las armas químicas están ahí, las tiene Tahrir al-Sham, Al-Qaeda, y podrían pasar nuevamente lo mismo, ¿no? Hay o no muertos, hay o no actores, Estados Unidos va a atacar precisamente para frenar. Oye, Cristian, sí, dime. ¿Y qué posibilidad hay de que haya un error de cálculo y el ejército sirio, por ejemplo, mate a un grupo de estadounidenses o estadounidenses a rusos? Lo que quiero decir es que ¿qué tanto riesgo hay de una guerra abierta y declarada ya entre Estados Unidos, Turquía, Rusia, Israel, Siria, la coalición, todos atacándose entre todos, porque están muy cerca? Entonces ya, aunque no quieran, puede haber un error de cálculo. ¿Y por qué Rusia está desplegando como nunca antes 25 barcos de guerra enfrente? Dímelo, por favor. Y ahora voy con Juan, pero primero tú, Cris. El mayor problema es precisamente eso, que Rusia
ataque a asesores estadounidenses o que Estados Unidos ataque al ejército ruso o a marinos rusos o pilotos rusos, ¿no? Ahí las cosas se saldrían de control porque solo pueden atacar terceros. Ese es el acuerdo entre el Kremlin, incluso Ankara y Washington. Si esto ocurre, las cosas saldrían de control y se convertiría en un conflicto regional, y precisamente por eso en este momento hay submarinos rusos en el Mediterráneo, porque recordemos que quien controla la política internacional en este momento es Netanyahu, no es Estados Unidos, vía John Bolton, vía los conservadores en este momento en Washington. Entonces a ellos no les importaría porque el teatro de guerra se desarrollaría en Eurasia, pero las cosas pueden salirse de control y convertirse en un verdadero infierno global. De por sí ya lo es, llevamos 500,000 muertos en Siria, pero se saldrían las cosas de control y serían las cosas muy serias lo que pasaría en Siria y en los países cercanos. Bien, ¿qué tanto, te pregunto Juan, se ha filtrado hace unas horas que el Comando Central Militar de Estados Unidos está en contacto 24 horas con el Comando Central Militar de Rusia? Yo te pregunto, ¿qué posibilidad hay de que ya todo esté planeado, de que ya todo esté acordado y solo lo que estamos viendo es un show mediático? Bueno, puede ser un show mediático. Yo tiendo a pensar de que hay un contacto permanente entre ambos comandos centrales para que precisamente no exista este infierno, porque ese infierno no le conviene absolutamente a nadie. Claro, hay un bloqueo mediático en el sentido que nuestras opiniones, o las opiniones más independientes como las de uno, o la del colega mexicano, o la de ustedes, en Hispan TV, no sean escuchadas a nivel global, porque obviamente hay una responsabilidad también de los militares de detener el Armagedón, detener el infierno, tanto el Comando Central ruso como el Comando Central norteamericano. Y en Europa Occidental también hay una preocupación, porque esto se puede expandir como una ola de terrorismo a las capitales de Europa. Es decir, tanto una derrota fundamental del terrorismo claramente va a tener un efecto en Europa Occidental. No nos olvidemos que a medida que el ISIS fue derrotado en Irak y en Siria, empezaron los atentados en Bélgica, en Francia y en otras partes de Europa. Cualquier posibilidad de una equivocación, de un falso blanco, un blanco equivocado, para que no despegue el infierno. Bien, Cristian, en el Líbano y también por Reuters se ha revelado que el jefe de inteligencia de Siria, Ali Mamlouk, recibió a varios agentes de la CIA y a un alto cargo de Estados Unidos en Damasco, en Siria. Estados Unidos presentó un plan para retirar todas las tropas a cambio de acceso al petróleo vía inversión de empresas de Estados Unidos. Siria dijo que no, pero escuchar que Estados Unidos llegó a Damasco abre la esperanza de un diálogo. Concretamente el petróleo, Estados Unidos está explotando varios campos en el este del país. Sin embargo hay acercamientos, pero recordemos que al mismo tiempo al sur del país, en el Golán ocupado, Israel está explotando el gas natural sirio. Entonces sí puede ser un poco esperanzador que Washington mantenga un diálogo. Lo hay, constantemente lo hay, si no es directo a veces vía Moscú. Sin embargo, es muy difícil confiar en Estados Unidos, y en este momento precisamente lo que intentan hacer ellos es crear, digamos, zonas de influencia en Siria, separar al país. Esta invasión comenzó en 2011 diciendo alawíes a la tumba y cristianos a Beirut, y en este momento están diciendo quien entre a Idlib, sus piernas serán cortadas, ¿no? Precisamente es la ventaja de tener mercenarios en suelo, ¿no? Que pueden hacer todo no oficialmente a favor de Estados Unidos. Oye, Cristian, hace unas horas John Kerry dijo que Estados Unidos pagará el precio por no cumplir la línea roja de las armas químicas. Es decir, que Obama debió atacar Siria. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Obama hubiese atacado y cómo pagará el precio Estados Unidos? Bueno, precisamente con la inminente derrota de los mercenarios estadounidenses y la imposibilidad de hacer algo por parte de la fuerza estadounidense. Sin embargo, esto está en veremos, ¿no? Pero Obama atacó el territorio aéreo sirio vía tanto Israel como los mismos aviones estadounidenses. Varias veces lo hicieron, tanto en el 2015 como en 2016. Entonces, quien inicia esta invasión es precisamente Barack Hussein Obama. O sea, este hombre, Trump no comenzó esto, fue Barack Obama quien desató el caos en Siria, que hasta la fecha lleva 500,000 muertos. Bien. Nos vamos, Adelante. La última pregunta. ¿Qué tanto se puede hablar de un vencedor cuando se perdió la vida, como decía Cristian, de más de 500,000 de sirios? Y tu proyección como experto, ¿qué va a pasar en las próximas horas y meses? Es la humanidad la perdedora, es toda la región la perdedora.
es el multilateralismo, los grandes perdedores, son todas las potencias los grandes perdedores, y particularmente los sirios son los grandes perdedores por ese 500 000 de víctimas. Yo pienso que aquí la victoria es del Estado sirio, y yo creo que la palabra esperanza no me gusta usarla. La posibilidad del futuro, la posibilidad de la reconstrucción en base a este Estado que ha demostrado ser un Estado funcional. Las cosas están en un rojo caliente, tan caliente, bueno, pues el canciller de Irán ha viajado ya a Siria, y en Moscú el presidente Vladimir Putin ya prepara maleta para llegar aquí a Irán, a Teherán, este viernes. Presidente de Rusia, presidente de Irán y de Turquía se reunirán. Urge resolver la guerra en Siria, el petróleo, la infraestructura, el apoyo militar, pero sobre todo las cientos de miles de vidas humanas que se han perdido en Siria. Buenas noches.